Ahora, seguimos atrapados aquí con este tema de la paz, las guerras y los pacificadores en esta. Esto me está fallando aquí. En esta ocasión nos toca darle seguimiento. Ya van 4 sermones, ¿no?, en relación con nuestro tema. Y antes de leer los textos aquí, ya hemos visto en parte, ¿no?, es todo este concepto bíblico de la paz y su significado. Es algo más allá de algo simplemente emocional, es lo que Dios obra en nosotros a través de su evangelio, a través de nuestro Señor Jesús y la reconciliación que tenemos con Dios por medio de la obra salvadora y la persona de Cristo, que es en ese contexto nuestra paz. Y ya hemos visto en los estudios anteriores una parte de este asunto de la paz para con Dios. Estamos detenidos ahora con la paz con los demás. Y estamos ya entrando a la parte en donde hay muchos obstáculos a esta paz. Y en Mateo 5, la lectura, ¿se acuerdan? No vamos a dar un resumen el día de hoy, pero ¿se acuerdan de todo este asunto? En el versículo 9, bienaventurados los pacificadores. Y esta palabra que significa los que han sido reconciliados con Dios, conocen la paz de Dios a través de la persona y obra de Cristo, el perdón de sus pecados, disfrutan de esta paz para con Dios en sus corazones, y esto les conduce a buscar la paz con los demás. En un mundo, al tema de las guerras y conflictos volveremos antes de terminar en esta miniserie, pero termina el versículo diciendo que ellos serán llamados hijos, y siempre agregamos aquí hijos e hijas, ¿no?, de Dios. Ahora vamos a Santiago, por favor. Y estos son los textos que nos tienen detenidos aquí en Santiago, porque en relación con los obstáculos a esta paz con los demás, es un tema en donde, como vamos a ver en los obstáculos, está la crítica que vimos hace 8 días en forma muy resumida, que es un gran obstáculo a esta paz para con los demás, y este tema de la lengua y los chismes, y como vamos a ver próximamente, esto está todo vinculado con las emociones y con desde el enojo hasta el gozo, ¿no? Como vamos a ver, hay un tremendo obstáculo en nuestro estado de ánimo, en nuestras emociones, en relación con la paz en nuestro corazón y la paz para con los demás. Pero ahora en Santiago 1 estamos detenidos con esta parte del tema que, como vimos hace 8 días, es el más, en un sentido práctico, de entrada, ¿no?, y a la vez el más complicado de estos obstáculos en relación con la paz con los demás. En Santiago 1:26, si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engañando su corazón, la religión de tal persona, de esa persona, es vana, ¿no? Su profesión de fe es falsa, toda su religiosidad es un show, ¿no?, que no engaña a nadie salvo a la persona misma, autoengañándose, según el texto, por no poner freno a lo que ya sabemos, ¿no? Es el gran obstáculo a esta paz en las relaciones interpersonales con los demás, lo que sale de nuestra boca, y de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora vamos al capítulo 3 de Santiago y vamos a volver a leer este texto que vimos hace algunos estudios, ¿no? En Santiago 3, comenzando ahora en el versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos en muchas cosas. Y como vamos a ver, esta es la regla, ¿no? En nuestro estudio de hoy vamos a comenzar a discutir esto de cómo poner un freno en la boca, en nuestra boca, y con la meta de no ofender a nadie
en palabra. Aunque ya sabemos, proclamando la verdad, enseñando el verdadero evangelio, el escándalo de la cruz, la gente se va a ofender, se va a enojar y lo van a malinterpretar. Esto no lo vamos a volver a discutir. Aquí estamos hablando de cómo una parte de la madurez espiritual, como el texto lo dice, el varón perfecto maduro, poner un freno y gobernar nuestro carácter. Vimos ese vínculo entre los pecados de la lengua y el carácter, no frenado, no transformado, no mortificado por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Y las ilustraciones del fuego y el timón, el fuego, el barco y el caballo, ¿no? Las ilustraciones de lo que sucede cuando no hay un freno en la boca, todo el daño que esto hace, y el hecho de que el freno, el timón, es el medio de control. Todo esto ya lo hemos visto, pero vamos hasta el versículo 6. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así, la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual, esto lo vimos hace 8 días, contamina todo el cuerpo, te puede contaminar o te puede santificar. Y se agrega que la lengua inflamada del infierno al final, ¿no? Está echando lumbre, fuego al curso de nuestra vida. Esto es un gran tema de cómo nuestras palabras afectan la totalidad de nuestras vidas. Y luego viene este gran tema que es de mucho debate. Toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes, de seres en la mar se domina y es domada la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. ¿Qué es esto? Que se requiere constantemente, lo que vamos a ver el día de hoy, la ayuda de Dios para frenar nuestra boca, ¿no? Y si no es frenada, se llena de veneno mortal. La lengua de quien sea se convierte en una arma mortal, con violencia verbal, ¿no? Con ella bendecimos a Dios y Padre, con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, no conviene que estas cosas sean así hechas. Ahora vamos a agarrar el hilo aquí, limitando el resumen. Y comencemos de nuevo con este fenómeno misterioso que hemos visto tantas veces, el hecho de que todos quisiéramos ser vistos, ¿se acuerdan? Todos vistos por los demás, oídos, o sea, que nos hagan caso, ¿no? Escuchados por los demás y luego conocidos y en un momento dado amados por los demás. Lo vimos con Juanito en la ilustración hace 8 días, lo vemos con todos sus pequeños, este fenómeno. Y esto es lo que nos conduce al mal uso de nuestra lengua en nuestra relación con los demás. Esto es lo que conduce a lo que vimos, no vamos a discutir esto nuevamente, el tema de la crítica y el tema de los chismes. Y esto es lo que vamos a agarrar el hilo y vamos a terminar con una parte del tema de los chismes y vamos a dar una lista de causas y efectos, ¿no? En el tiempo que tenemos el día de hoy vamos a tratar de resumir muchos puntos y luego vamos a terminar viendo algunas reglas, ¿no? Que son la forma para poner un freno en nuestra boca. Ahora, comencemos con la palabra chisme. ¿Se acuerdan? Lo vimos hace 8 días. Técnicamente hablando, la palabra chismear significa hablar, comunicar, comentar, divulgar y aún escuchar malas noticias. Noticias malas acerca de otras personas. Y esto lo vuelvo a decir a sus espaldas, como lo vimos, ¿no? La persona de quien estamos hablando no está presente para aclarar, para desmentir, para informar, para dar otra versión, otra perspectiva. Y las malas noticias que estamos comunicando a sus espaldas son rumores, calumnias, mentiras, secretos, entre comillas, ¿no? Exageraciones, palabras críticas, testimonio falso. El punto, la persona está siendo atacada
Y lo que tenemos que hacer es ponernos en su lugar. Lo vimos hace 8 días, la pregunta de si haríamos esto si la persona estuviera presente, o si lo haríamos a la hora de su funeral, a la hora del entierro de esta persona. La persona está viva, todavía no hemos llegado a ese punto, pero si estuviera presente, ¿no? Estaríamos hablando así, en su presencia. Y vimos el daño que esto hace, cómo es tan doloroso, tan pesado, cómo nos hace sentirnos vulnerables, cómo nuestra reacción es de sentirnos como violados, como robados, como atacados. Y lo vuelvo a decir, hay un gran paquete en relación con esto de la crítica, los chismes emotivo, emocional, al cual llegaremos, ¿no? Si Dios quiere, pasando fin de año, no en el mes de enero. Ahora, hace 8 días vimos una introducción a este asunto y identificamos a diferentes clases de personas chismosas. Y esta lista la tengo que repasar porque es de mucha ayuda. Una de estas personas se llama el espía, ¿se acuerdan? ¿No? La persona que anda en chismes, quiere, según Proverbios 11, quiere descubrir secretos. Está buscando información. La información para esta persona es poder. El hecho de saber, ¿no? Yo tengo acceso a la información confidencial y esto me hace una persona importante y el uso de esta información es normalmente para obtener poder, ¿no? Para reunir un grupo de personas que me van a escuchar con lo que les voy a comunicar. Este tema es increíble hoy en día por las redes sociales, en donde todo el mundo de manera directa o indirecta está siendo espiado por alguien. Luego la persona quejumbrosa, ¿no? El espíritu en Proverbios 16, ¿no? De la persona perversa provoca pleitos. Y es la persona quejumbrosa en el texto que es capaz de dividir hasta los mejores amigos, dice el texto. Y esta es la persona que se queja de todo y de todos, como lo vimos hace 8 días. Todo el mundo cae bajo su ataque, su crítica, con el fin de minimizar o calumniar o chismear. Y luego el famoso traidor, la persona que te va a fusilar a tus espaldas, ¿no? Y te va a atacar porque en muchos casos resultan ser personas con quienes teníamos alguna relación antes y ahora le vemos a él o a ella como un traidor, como una persona llena de malicia que nos está acusando, puede ser justa o injustamente, como sea, pero el famoso traidor. Y luego el camaleón, esta es la persona motivada por muchas cosas, comenzando con el temor de los hombres, con el miedo, y quiere quedarse bien con todos, especialmente con ciertas personas, y es la persona capaz de cambiar de un día a otro. Eran del PRI, ahora son de Morena, para que entiendan de qué estoy hablando, ¿no? O peor, eran panistas y ahora son del PRD, no, por favor. Ven, sin discriminación aquí, o eran demócratas en Gringolandia, ahora son republicanos, como sea, ¿no? No voy a decir más aquí. Y luego la famosa persona entrometida, ¿no? Que se menciona en una lista de textos. Ahora, en relación con esto dejo el resumen y vamos a lo siguiente. Escuchen con mucha atención ahora. Estas personas, en todos los casos, ven aquí mismo en Santiago, están violando esta regla. En Santiago 4 ahora la lectura. Y este texto es el mismo tema. En forma cíclica Santiago comenta este asunto. En el capítulo 4 horas hasta el versículo 11 llegamos. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. La fórmula murmurar en la versión antigua, unos de otros, se traduce hablar mal. No habléis mal, no hablan mal los unos de los otros. Y ven, este texto es muy discutido. ¿Ven por qué? El que murmura del hermano y juzga al hermano, eso es lo que nos interesa,
Eso es su motivación. Está juzgando. Este tal murmura de la ley y juzga la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres guardador, no eres una persona que se preocupa por cumplir con la ley, sino ahora estás desempeñando el papel del juez. Uno es el dador de la ley que puede salvar y perder. Y ahora la pregunta, tú has hecho esta pregunta por lo menos en tu reacción emocional frente a la crítica y frente a los chismes. ¿Quién eras tú que juzgas al otro? Eso es exactamente la forma en que reaccionamos, ¿no? La manera de responder al instante. ¿Quién eres tú? ¿No? Tú que juzgas a mí o al otro. Y este texto es muy discutido porque, sin enredarnos en la exposición de este texto, el punto acerca de que te estás comportando como no tan solo juez, sino como el dador de la ley. Estás desempeñando el papel del único dador de la ley. Es saber, estás entrometido en el papel de Dios. Estás actuando como si te tocara a ti, como si me tocara a mí, juzgar como si nosotros fuéramos tanto ley como juez, como si fuéramos como en el viejo oeste, ¿no? El verdugo, el pistolero, ¿no? El alguacil. Llegó un nuevo alguacil en la película, ¿no? De los vaqueros, no voy a decir más, vaqueros y no voy a decir lo demás. Ahí está el nuevo alguacil y se está comportando como es el verdadero, el más rápido pistolero. Él mismo se ha convertido en la ley. Eso es el fenómeno aquí. Y cuando se nos prohíbe hablar mal los unos de los otros, como si fuéramos jueces y como si nosotros, ¿se acuerdan del tema de la crítica? La crítica dice, te quedas corto de una norma. La norma puede ser, no cumpliste con la regla, con la ley. ¿Se acuerdan? La ley puede ser divina o pudiera ser de lo que vimos del coma. Según la autografía, el signo de coma que no les gustó en el SAT. Por favor, ¿no? La ley puede ser divina o puede ser humana. No sé si me explico. La ilustración aquí es absurda, pero tristemente real. Y estás actuando, lo vuelvo a decir, como si tú fueras tanto ley como juez en muchos asuntos. Y los juicios ilícitos prohibidos aquí en relación con el no hablar mal los unos de los otros comienzan siempre con esto. Estamos pronunciando un juicio. Estamos juzgando directa o indirectamente a la persona. Y en ese sentido hay que volver a lo anterior, la lista de estas personas. A la persona quejumbrosa, ¿no? Esta persona que pretende ser experto en todo y que se queja de todo y de todos, sus quejas son justificadas ante sus propios ojos. A la persona asesina, ¿no? El traidor, Judas. Su víctima, la persona que va a fusilar con todo esto, estamos todavía hablando de la paz aquí y las guerras, ¿no? La persona que será fusilada, asesinada, resulta que su víctima recibe algo merecido, ¿no? Algo justo, algo justificable. Eso es lo que piensa, ¿no? El traidor. Y luego el camaleón que va a dar la bienvenida, ¿no? A todo este paquete, juzgando a otras personas, ¿no? Esta persona, lo veremos más adelante. Esta persona en realidad que quiere quedarse bien con los dos lados, en cualquier conflicto, esta persona está cayendo en esta trampa en donde está buscando su club de fans, como veremos. Pero vuelvo al punto. En todos los casos, el denominador común
es lo siguiente. Los juicios expresados, las opiniones, ¿no?, pronunciadas, son un juicio. Esta persona está enjuiciando, juzgando y invariablemente con el fin de ¿qué? Condenar, señalar y condenar, ¿no? Sentenciar a la persona. Ahora, rápido, vamos a detenernos aquí unos momentos para discutir este asunto. Esto del juicio ilícito, la Biblia exige, ¿no?, que la iglesia juzgue desde un principio la profesión de fe de los que quieran bautizarse. Luego, los que ingresan a la membresía de una iglesia, su vida, ¿no?, está bajo, en alguna medida, ¿no?, la observación de los demás, y en un momento dado la iglesia tendrá que actuar incluso disciplinando a tal o cual persona. En el mismo Sermón del Monte, en donde se nos prohíbe juzgar con el juicio ilícito, luego tenemos que juzgar a los que son perros, ¿no? De no echar a lo santo a los perros, y hay que juzgar a los que son puercos, y hay que identificar a los que son falsos profetas, y así es un gran tema en donde aquí se nos prohíbe tan solo lo que estoy señalando, los juicios ilícitos, que vean sus características rápido para que entendamos esto. Primero, los juicios ilícitos invariablemente son algo precipitado. Proverbios 18 dice, el que responde juzga, y la idea se traduce opina, antes de escuchar, sin saber, ¿no? Dice el texto en Proverbios 18:13, cosecha necedad, confusión y vergüenza. Y muchas personas que caen en esta trampa, tanto la crítica como los chismes, están juzgando precipitadamente, ¿no? Y están expresando su veredicto de manera precipitada, ¿no? Y están siendo, es un tema increíble en cuestiones políticas en todo el mundo. Se usa coloquialmente en inglés la fórmula linchar, ¿no? Nosotros sabemos de esos linchamientos que suceden ahí por donde tú vives y por donde yo vivo. Hemos visto esto, ¿no? De los linchamientos, no voy a decir más, ¿no? Ustedes que vivo por Naucalpan, no voy a decir más, ¿no? El hermano, no voy a decir por dónde vive, pero sabemos de esos linchamientos, ¿no? Y invariablemente, esto es la ilustración, hay un enorme riesgo en eso, de actuar como verdugos, como vigilantes. What's the word? Justiciero, but there's another word en inglés que se me está escapando, que habla de exactamente el juicio anticipadamente, equivocadamente, que se realiza, ¿no? Tomando en nuestras manos todo ese paquete, pero lo vuelvo a decir, es un juicio en todos sus casos precipitado, adelantado, acelerado. Eso es lo que Dios prohíbe. Y segundo, ¿no? Y estoy usando a propósito los linchamientos como una ilustración, porque llegamos a eso. En el mundo político se habla de un linchamiento high-tech, o sea, usando la tecnología moderna de las redes sociales, el internet, están linchando a personas, ¿no? No voy a decir más, ¿no? No voy a decir más, porque un juez en la Corte Suprema de la Unión Americana hizo este asunto famosísimo, porque dijo en un procedimiento ante el Congreso, me están linchando usando la tecnología. Y el hombre es de la raza negra, ¿no? Y es un juez buenísimo, excelentísimo, que tiene muchísima oposición en su contra, pero dijo a los demás, ustedes me están linchando, juzgándome. No voy a decir más. Fue una cosa increíblemente escandalosa hace muchos años. Pero estos juicios siempre, escuchen, están basados tan solo en una parte de la verdad, tan solo en la versión
que la persona nos está comunicando. Tan solo estamos escuchando, hay 2, 3 o más versiones. Eso es un tema, y otra vez el libro de Proverbios nos corrige, ¿no? Nos explica. El primero en defender su caso, el primero en presentar su argumento, es Proverbios 18, 17, parece ser inocente, parece ser el justo, parece tener la razón, parece ser la persona correcta, pero llega la otra parte y lo refuta, dice el texto. Llega la otra versión y para desmentir la primera versión, llega su contratendente y lo pone de descubierto, ¿no? Llega su adversario y le saca la máscara y da la versión correcta de lo que pasó y se acaba mal el asunto. Y de igual manera, estos juicios ilícitos, escuchan esto, en la gran mayoría de los casos no tienen acceso a la verdad, no tienen acceso a la fuente de la información, no tienen relación alguna en muchos casos. Hoy en día con las redes sociales, no hay relación alguna con la persona que está siendo atacada, ¿no? Y sin embargo, cuando le preguntamos, ¿quién te dijo? ¿Cómo sabes? Y resulta que escuchó algo. O que adivinó, ¿no? O que descubrió el secreto. Y luego lo mismo, Proverbios 14, escuchen, el ingenuo se lo cree todo lo que le dicen. Y se refiere a la persona como una persona necia, ¿no? El ingenuo, el que no tiene sabiduría, el que no tiene madurez. Y luego, el prudente se fija por donde anda, vigilando sus pasos, midiendo sus pasos. Es un tema, lo mismo, ¿no? En donde se lo cree todo la persona que no tiene acceso a la fuente, creyendo tan solo la versión publicada, anunciada, ¿no? Por la vía de chismes. Y hay que entender lo que estamos diciendo aquí. Estos juicios ilícitos, estamos detenidos aquí rápido, tengo que terminar con esto. Casi siempre van a esto, escuchan, pretenden saber los motivos, pretendan leer el corazón, asumiendo lo que llamamos un tipo de omnisciencia. Como si la persona que nos está comunicando todo esto, es como si esta persona pudiera sondear, escondriñar y leer lo más profundo del corazón de la persona que está siendo atacada, sabiendo a ciencia cierta cuáles son los motivos y los deseos de su corazón. Y por eso les voy a leer el texto que conocemos aquí de la boca del apóstol Pablo bajo inspiración del Espíritu Santo frente a chismes y ataques y la gente criticona en aquel entonces en las iglesias. Dijo, no tengo por muy poco el ser juzgado de vosotros, es poca cosa, o de juicio humano. Y descarta así, no, ustedes que me están atacando, criticando, es increíble la lista de ataques. Lo mencioné hace 8 días en cuanto a nuestro Señor Jesús. La lista con Pablo es la más larga posible, no vamos a repasar la lista. Pero dice, no, esto no es nada, el ser juzgado de vosotros o de algún juicio humano. Pero vean lo que dice, agrega, ni me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, a esto volveremos. Una parte de este tema de la paz va por el camino de, como vamos a ver, de las emociones y la conciencia. Como vimos en un principio en relación con la paz para con Dios, lo vamos a ver en otros asuntos. Este asunto de mantener siempre una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres, las dos cosas.
Y dice, no, 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 aunque no tengo mala conciencia, estoy leyendo en 1 Corintios, en su capítulo 4, ¿no? Los versículos 3, 4 y 5, así que dice, por eso no soy justificado, mas el que me juzga es el Señor. El juez es Dios, el Curios, el dueño soberano, nuestro Señor Jesús, es el juez y por lo tanto no juzguéis nada de esta índole antes de tiempo, antes de que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones, designios, motivos, metas de los corazones. Y tan solo entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza, ¿no? ¿Qué es esto? El juicio ilícito pretende saber lo que tan solo Dios sabe, ¿no? La persona criticona pretende tener acceso a lo más profundo de tu corazón, ¿sí? Y la palabra de Dios dice no, no. Por lo tanto, hay que detenerse y no juzgar precipitadamente, no juzgar, no pretender este tipo de omnisciencia donde tú pretendes leer el corazón y los motivos de otras personas, no. Y esto es no juzgar a nadie así y no compartir estos juicios con nadie, ¿no? Salvo pudiera ser con Dios en oración. Y luego orar antes de hablar, antes de abrir la boca, antes de dar nuestra opinión. ¿No? Esto es así. Y en todos los casos, el amor asume lo mejor, dándole el beneficio de la duda, ¿no? Hasta que los hechos demuestran lo contrario, ¿no? Hay que darle el beneficio de la duda. Eso es lo que el amor ni piensa el mal en 1 Corintios 3, si se acuerdan, ¿no? Y el corazón perverso, el corazón hipócrita, el corazón de personas que están violando todas esas reglas, estas personas hacen lo contrario. Y así nos dicen algo acerca de su corazón. Porque normalmente en el contexto de todo esto, lo vimos hace 8 días sin meternos en el texto en Mateo 7, esto es simplemente, según nuestro Señor Jesús, la hipocresía. La viga, en la doble regla, la paja y todo el asunto en Mateo 7, ¿no? Son juicios ilícitos en donde estamos juzgando con una doble regla, una para mí, otra para ti, como si nosotros fuéramos no tan solo jueces competentes en el asunto, sino como si no fuéramos culpables nosotros de nada, como si fuéramos inocentes. Y cuando eso es exactamente lo que viene a tu mente, ¿quién está hablando de mí? ¿Y de qué están? Y luego, de inmediato, tú piensas en esa persona y piensas, no, pero esta persona, ¿quién pretende ser esta persona? ¿Con cuál norma, con cuál regla, con cuál criterio me está atacando? Y no es una persona libre de culpa en nada, ¿no? En relación con su crítica. Y alguna vez, no hayas tú sido atacado así, ¿no? Y la advertencia de Cristo, con la misma regla te van a devolver el pago, con el mismo criterio te lo van a juzgar. Y con hipocresía, con una doble norma, con una doble regla. Y todo el asunto, ¿no? ¿A de veras amas a tu prójimo como a ti mismo? Todo esto destruye por completo la paz. En cualquier contexto y en cualquier relación se acaba la paz. Ahora, no vamos a detenernos más con estos juicios ilícitos. Los volveremos a ver en el tema de las emociones. Pero ahora vamos rápido a esto. Escuchen bien. En todos los lugares, ¿no?
en todos los países, en todas las naciones, en todas las familias extendidas, en todos los lugares, hablando aquí de trabajo, la oficina, la fábrica, en todas las comunidades, en la vecindad, en la calle. Nosotros tenemos este asunto ¿cómo se llama? Es un comité de seguridad por donde vivimos. Es increíble todo este lío en la Ciudad de México, en donde hay una red de vecinos vigilantes, hay un chat por donde vivimos, ¿no? Y es a lo largo del día, ping, ding, ta, 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 así, ¿no? A lo largo del día, sonidos y cosas raras y mi esposa está mirando, no, hasta le da miedo a ver si quiere ver en el chat de los vecinos todo lo que están diciendo, ¿no? Y lo que estoy diciendo es esto. La mayoría de la gente, ¿no? Se ha vuelto así. Personas adictas a todo este paquete. Es como si fuera una adicción. Cuanto más la persona criticona, cuanto más la persona chismosa. Llevamos años estoy aquí con algunos apuntes, una parte de esto, de largas series de sermones sobre este tema, predicando en tantos lugares a lo largo de tantos años, como mantenimiento preventivo médico. Eso sea, el buen doctor Tomás, ¿no? Con su medicina preventiva aquí, pero las personas les hemos llamado desde hace muchos años, no son alcohólicos, sino chismeólicos, ¿no? El chisme es como su alcohol, el chisme es como su droga, el chisme es algo que necesitan, el chisme es algo que disfrutan. La crítica se ha vuelto algo vicioso, es un vicio, es una adicción. Y escuchen con mucha atención lo siguiente, esto lo vemos en todas las iglesias, ¿no? En todo el mundo. Y el punto, los creyentes no están exentos de esta tendencia, de esta inclinación pecaminosa. En ningún caso, en ninguna iglesia no hay nadie, ¿no? Afuera, o exento, libre de la tendencia de caer en esos pecados cotidianamente. Pero el punto es lo siguiente: si hay personas que profesan ser creyentes, y lo que vemos es que es una descripción de su estilo de vida, ¿no? De su forma de vivir. Y lo que estamos viendo entonces es lo siguiente: están viviendo en todos los casos muy por debajo de las normas bíblicas para los creyentes. Y no dudamos de que cualquier creyente puede tener luchas espantosas con estas tendencias, con este pecado. Y si no se ponen a pelear, si no se ponen a luchar en contra de esto, como ahora vamos a dar algunas reglas, ¿no? Los famosos trapos, ¿no? Que los traigo, ahí están en la cajuela del carro. Terminaron el culto, es Julio regalado todavía, están en oferta estos trapos para así. Algunas personas llegarán de hoy en noche, muchos se van a ir, muchos ya se fueron, pero van a llegar, vamos a ver personas entrando ahí con el trapo ya puesto en la boca. El freno puesto en la boca, ven cómo lo estoy diciendo. Pero ¿cuál es el punto aquí? Es muy difícil, si no imposible, que una persona sea creyente, firme, fuerte, creciendo, madurando, avanzando, ¿no? En el proceso de santificación y transformación, que es lo que Dios hace en la vida de cada persona que es verdaderamente creyente, y a la vez, a cada ratito, cayendo en esto. La incongruencia aquí, la contradicción es más que evidente, ¿no?
Pero lo que nos interesa es qué es lo que sucede con tantos creyentes. Hay, lo vuelvo a decir, en la mayoría de las iglesias, no voy a dar un porcentaje, pero les aseguro que es la mayoría de las personas en cada congregación culpables de acabar con la paz, ¿no? Por lo menos en su propio corazón, sino abiertamente con los demás y meterse en graves problemas con Dios por este asunto. Y cuando nos preguntamos, ¿cómo es posible? Ahora vamos a ver en las reglas qué tan fácil no es caer en todo esto. Pero nos preguntamos, ¿cómo es posible que esto sea así? Y la respuesta es la más sencilla. Escuchen, no lo ven como un pecado grave. No lo toman muy en serio. Nunca lo han tratado así. No lo han visto, no se han visto frente al espejo de la palabra de Dios y no han reaccionado honestamente. No. Y esta idea es una ilustración. Si pudiéramos llevar una grabación de todo lo que tú andas diciendo a lo largo del día, ¿no? Si a ustedes nunca les ha sucedido esto, a mí me sucedió en medio de una crisis hace muchos años, en donde estábamos tratando de resolver un problema. Yo estaba reunido con un diácono, estamos tratando de ver cómo tratar con un problema y ayudar a una persona. Y resulta que mi celular se había activado por sí solo y había marcado a la persona de quien estábamos hablando. Y yo no lo sabía hasta después. Y la persona me dijo, me llamaste, me marcaste, y yo escuché no toda la plática, pero una parte de lo que estaban comentando. Y yo pensé, no, el diablo. Yo pensé de inmediato que el diablo, ¿no? Activó mi celular y ya marcó a esta persona. Y yo le pregunté, ¿grabaste? Quiero saber, ¿no? ¿Qué estábamos diciendo, no? Estoy ilustrando algo aquí, ¿no? Y no fue algo indebido lo que estábamos diciendo, pero ¿qué sucedería si esto fuera a pasar conmigo, a lo largo del día, ¿no? Una grabación. Y las personas que no toman nada de esto en serio, ¿cómo van a luchar? ¿Cómo van a pelear? ¿No? Y lo tratan a la ligera, como si no fuera nada, cuando, como vamos a ir viendo aquí, es un pecado gravísimo, todo esto, que acaba con la paz en todos sus sentidos en nuestra vida. Es un pecado contra Dios, contra nuestro prójimo, contra la verdad. Ya lo hemos estado pintando así porque el asunto es así. Y lo que ha sucedido con la mayoría de estas personas, nunca se han arrepentido de nada de esto. El verdadero arrepentimiento, que es un cambio de opinión, y eso es por qué estamos detenidos aquí en parte, ¿no? Es un cambio de actitud, de mente, de opinión, que nos conduce a rechazar ese pecado, a decirle no al pecado que sea, y a darle a Dios la razón. Y el verdadero arrepentimiento nos conduce, vean a la fórmula aquí, a 3 puntos, ¿no? Frutos dignos del arrepentimiento se manifiestan siempre en esos 3 puntos. Y los puntos son, este cambio de opinión te conduce a tomar una decisión, y la decisión es un propósito firme de dejar, de abandonar, de romper con ese pecado. Porque hay un verdadero cambio de opinión, cambio de actitud, cambio de mente, primero. Segundo, te conduce a un esfuerzo continuo. No es simplemente tomé la decisión de no seguir cayendo en esos obstáculos a la paz, criticando y juzgando y chismeando, pero ahora habrá algún esfuerzo, sí.
Y el esfuerzo es continuo, por eso la lengua no puede ser domada, dice, lo vimos al principio. No es como tu perrito, no es como, y no creo que nadie haya domado nunca su gato, pero no es como tu gato, no es como Rex, esto no es así. Es una bestia, incontrolable la lengua, ¿no? Es un animal salvaje que nadie lo puede domar. Y que exige una dependencia constante de la ayuda y el poder de Dios para obedecer. Entonces, el propósito firme, el esfuerzo continuo y la dependencia constante. ¿No? Y lo vuelvo a decir, ¿se han arrepentido ustedes de todo esto? ¿No? ¿Tú te has arrepentido de esto? ¿De lo que estamos viendo aquí? Y hay que entenderlo. Este pecado es gravísimo. Está en contra de todos los frutos y gracias del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Está en contra del amor. Es contrario al amor, todo esto. La lengua no frenada. Está en contra del gozo. Acaba con el gozo y la paz. ¿Sí? Destruye la paz. Y produce tristeza, dolor y sufrimiento en todas las relaciones interpersonales. Acabando con la paz, la unidad. O sea, es un tema espantoso, creyendo todo lo contrario. Divisiones, conflictos, guerras, malas sospechas. Está en contra de la tolerancia, los frutos del Espíritu, ¿no? Este pecado está en contra de cada fruto y gracias al Espíritu Santo de Dios, en contra de la benignidad, en contra de la bondad, en contra, lo vuelvo a decir, de la fidelidad. Es traicionar, es un acto de deslealtad. En contra de la mansedumbre, en contra del dominio propio. Es totalmente lo contrario. La persona que anda así está fuera de control, sí. Y en vez de madurar y crecer, en vez de desarrollar cualidades y características que son delineadas y explicadas a detalle en los frutos del Espíritu Santo, la persona está sembrando lo contrario en su vida. Está actuando en contra de todo esto. Y nosotros llevamos años, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Como comenté hace 8 días de que hay pláticas muy importantes que no vamos a tener con ninguna persona sin testigos. ¿Se acuerdan de mi ilustración? Es lo mismo aquí. Cuando hay personas fuera de control que andan así, les vamos a sujetar a la disciplina eclesiástica. Y si son mujeres, ni vamos a perder 2 minutos platicando con la señora, con la hermana fulana. Vamos directamente con su marido. Y si su marido no la puede controlar y ayudar a obedecer en este asunto, actuaremos en contra de las dos partes. Y ustedes que dicen, no, yo sospechaba que esos gringos eran tiránicos, dictadores en la iglesia. Gracias a Dios esto nunca lo hemos tenido que hacer. Yo llevo 40 años en México, no ha sucedido ningún caso. Casi con Jairo. No con Estela, casi contigo, pero con ella nunca. Y lo estoy pintando así con la risa, porque gracias a Dios nunca. Pero lo haremos en un momento dado si fuera necesario. Ahora, rápido, vamos a una lista de causas y consecuencias y reglas, ¿no? Y déjenme ver ahora el reloj. Ese reloj no funciona. Okay. Rápido, ¿no? La meta del día de hoy es de hacer algo, como vamos a ver en una parte de esto muy importante. Ahora, vamos directamente a este asunto de causas y consecuencias. Y vean, hay que ver una lista de textos. Buscan en 2 Tesalonicenses 3. La promesa hace 8 días fue de ayudarnos a poner un freno en la boca, ¿no? Y y lo que ya veo es que no lo vamos a lograr, por eso traje es una caja de trapos, ¿no? Que por lo que no se puede hacer con esto, con el trapo se puede lograr, ¿no?
Segunda de Tesalonicenses 3, ¿no? Y aquí hay un ejemplo de una de las causas de todo esto, ¿no? Dice, oímos que algunos, en el versículo 11, andan entre vosotros. En el versículo anterior son esas personas que no estaban trabajando en nada, ¿no? Y la regla de que si no quieren trabajar, que tampoco coman. Y oímos que algunos andan entre vosotros fuera de orden, no trabajando, sino ocupados en... si tu versión no es la antigua, dice chismear. Si es la versión antigua, dice curiosear. Es curiosidad. Ando en curiosidades, ¿no? No son ocurrencias, no ocurrencias. No confundan las cosas, Tomás. Son ocupados en chismear, ¿no? Y en este texto hay más cosas, ¿no? Que no vamos a discutir por el momento. Hay más cosas aquí que el tiempo no nos permite discutir. Pero hay una amenaza en relación con grados de disciplina, ¿no? Y de ponerle una etiqueta a estas personas. Eso es lo que viene después. En el contexto de este argumento. Y se traduce entrometiéndose en lo ajeno, ¿no? Entrometerse. Ahora, esta misma palabra se encuentra, vean rápido, 1 de Timoteo 5, es el siguiente texto. Y en este texto, en 1 de Timoteo 5, se refiere a mujeres. Eso es un gran tema aquí de mujeres viudas que querían alistarse, que querían registrarse en la lista de mujeres viudas que iban a recibir ayuda de la iglesia. Es un tema muy ajeno en un sentido y a la vez muy importante porque en la lista de requisitos dice que si son mujeres chismosas, si son mujeres, y vean lo que dice en el versículo 13, que se han acostumbrado a ser ociosas, y eso es la versión antigua, y andar de casa en casa. Y no solamente se volvieron ociosas esas mujeres, jovencitas viudas, sino también chismosas, ¿no? Y se traduce entrometidas, hablando lo que no conviene. Ahora, ¿qué es esto? Eso es la primera causa de este pecado. En los dos textos, la idea de entrometerse, en los dos textos, la idea de personas que no están ocupadas en las responsabilidades normales de la vida, ¿no? En el caso de estas mujeres, no es por, en aquel entonces, andar de casa en casa. Era necesario ir porque no tenían celulares ni teléfonos, ¿no? Y hoy en día tú puedes meterte en todo esto en Facebook, en WhatsApp, en las redes sociales, ¿no? Te puedes entrometer, ¿no? Entrometerse, es decir, te metas con tu opinión, con tu juicio, con tu crítica, en forma directa, ¿no? Involucrándote sin necesidad alguna, sin derecho alguno, sin autoridad alguna, te metes en todo esto. Haciendo lo que no conviene. Cuando Pedro habla de este asunto, es sorprendente que usa el apóstol Pedro bajo inspiración del Espíritu de Dios la misma palabra y dice que ninguno de vosotros sufra, padezca como homicida. Que ningún creyente, ¿no? Que ningún creyente jamás sufra por haber cometido homicidio. O como ladrón, dice, como agarraron al hermano, ya lo llevaron al Moloya. Es un buen hermano.
Era muy útil en la obra del Señor, pero lo agarraron robando. Gringolandia ya, si no son $1,000, tú puedes robar lo que sea. Ahora vas a cualquier tienda de autoservicio en California, en varios lugares en donde esas son las leyes, y todo está bajo candado y chapa. Ni puedes comprar el jabón, ni pasta para el... No, porque, no voy a decir más. Muchos hermanos tentados a robar, es la ilustración. O ladrón, o homicida, o malhechor, o 4:15 es el texto primero de Pedro, por meterse en negocios ajenos. ¿Qué es esto? Es nuestra versión antigua, la traducción que se sobreentiende. Una persona se mete en asuntos ajenos con su lengua y termina, según Pedro, sufriendo como el homicida, como el ladrón, como el malhechor, ¿no? Van a sufrir tarde o temprano los que andan en esto, metiéndose en asuntos ajenos, sufrirán, es cuestión de tiempo, con los demás sufrirán ciertas consecuencias y con Dios peores consecuencias, peores. Se van a meter invariablemente en problemas con Dios por no tomar muy en serio nada de esto. Ahora, cuando nos preguntamos, ¿cuál es la causa de esto? ¿No? Causas y consecuencias. Ese es el tema que vamos a grandes rasgos, vamos a abarcar en el tiempo que nos resta. Y hay muchísimas causas, ¿no? De este pecado. Y en Proverbios 26 dice, donde no hay chismoso, cesa la contienda, termina el pleito. Esto confirma lo que hemos estado diciendo. Pleitos, conflictos, divisiones entre los mejores amigos, dice. ¿No? En 16:28, el chismoso aparta hasta los mejores. Hace daño a sí misma la persona, hace daño a las demás personas, involucrándose todos en un conflicto, en una división. Los chismes o la lengua no frenada y criticona siempre, siempre hace daño a cualquier relación, obstaculizando la comunicación verdadera, por un lado, ¿no? Impidiendo que haya una verdadera relación con estas personas y cuanto más en el contexto de la iglesia, ¿no? Y como vamos a llegar a esto, supongo, llevo un tiempo diciéndolo de los besos en la Biblia, ¿no? Es un tema, para algunos, el más misterioso posible, del famoso beso santo, que está en la versión antigua, ¿no? Tenemos que hablar de eso. Y vamos a ver, ¿no? El texto en el libro de los Salmos al principio, que dice que hay que besar al Hijo para que no derrame su ira en contra de nosotros. El beso significa algo muy profundo, porque es en el peor ejemplo, Judas recibiendo a nuestro Señor Jesús en el Getsemaní, en el huerto, con un beso, ¿no? ¿Qué es esto? Estoy ilustrando algo que vamos a discutir más. Las mismas personas que andan apuñalándote a tus espaldas, ¿no? Y luego son abrazos y no balazos. Y no es el santo beso, sino el santo abrazo. Con eso te van a, y al abrazarte traen ahí el cuchillo, ¿no? Y por atrás, ¿no? Como lo hizo Judas a nuestro Señor, por atrás, ¿no? Lo hizo Judas con el santo beso. ¿Y qué es lo que estamos ilustrando? El daño, ¿no?
que esto hace. Y peor aún, esto nos convierte, según el texto que hemos visto repetidas veces, nos convierte en instrumentos en las manos del diablo mismo, ¿no? La lengua no frenada, ya lo vimos, ¿no? Es inflamada del infierno. Del infierno, ¿no? La ilustración de la llama, ¿no? El incendio, mejor dicho, el fuego, el bosque entero destruido. Y la idea es el diablo mismo, usando tu lengua, tomando posesión de nuestra lengua, como si fuera un tipo de posesión demoníaca, como si fuera eso. Cuando andamos así, es el diablo, ¿no? Con la misma lengua bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres, y esto de la maldición de los hombres, bendiciendo a Dios en teoría, es todo el asunto de la plenitud del Espíritu, tomando el control de tu lengua para cantar alabanzas y himnos y glorificando a Dios. Y luego la misma lengua tomada, ¿no?, como un instrumento en las manos del diablo, la mismísima lengua. ¿Un instrumento en las manos de Satanás? ¿Cómo? Eso es lo que el texto dice. ¿Quién te lo dijo? Un pajarito. Pudiera haber sido Satanás. Y peor, nos sujetan estas cosas, los chismes, las críticas, los juicios ilícitos, nos sujetan al peligro de ser engañados, de ser completamente engañados, de equivocarnos, de creer mentiras y luego comunicar esas mentiras a los demás, ¿no? Eso es la red de chismes, eso es lo que sucede todos los días en las redes sociales. Es por eso el fenómeno, ¿no?, de que la prensa mentirosa y vamos a desmentir, ya se enredó el asunto de una forma espantosa a nivel político en todo el mundo. Pero la persona no tan solo queda afectada creyendo falsedades, mentiras, sino se convierte otra vez en el instrumento del diablo al comunicar estas cosas a los demás, sin saber la verdad, sin saber los hechos. No, ¿cómo vamos a ver, no? No, sin tener acceso a la fuente, y si resultan ser exageraciones, medias verdades, cosas malentendidas, añadidas, alteradas, lo que sea, peor aún, conclusiones precipitadas y un juicio, ¿no? Esto lo hicieron a Trump en Gringolandia con 2 juicios en donde cero, todo esto de complicidad con los rusos fue un complot de la CIA en su contra. Ya lo comprobaron, pero enjuiciaron en la Cámara Baja sin evidencia alguna y luego salieron que sobornaron a los testigos. Increíble, el peor escándalo en la historia de la Unión Americana. Ahora ya empezaron a enjuiciar a Biden y tienen cuentas bancarias que ascienden a $50 millones, el dinero distribuido a través de empresas fantasmas a toda su familia, incluso a los nietos. Depósitos de millones de dólares en la cuenta de este farsante que ocupa el puesto de presidente en los Estados Unidos. Tienen las pruebas, lo que decimos en inglés, tienen las facturas. Las tienen. Les aseguro, este hombre no llegará a ser el candidato. Véanlo. Lo van a enjuiciar. Están ya enjuiciando a su hijo, que era el pistolero, el que llevaba la bolsa. No voy a decir más. ¿Qué es lo que estoy ilustrando? Estoy chismeando al hablar así. Estoy atacando. Lo que estoy ilustrando es que no. Estas investigaciones llevan más de 2 años y medio.
Y es al final que los bancos fueron obligados a entregar las cuentas bancarias. Y nadie puede desmentir eso. Cuentas bancarias y depósitos supermillonarios. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? ¿Qué hizo? Por eso lo van a enjuiciar. ¿Qué es lo que estoy ilustrando? Hay que saber los hechos, ¿no? Y no voy a decir más, porque no es un asunto político, es una ilustración y de cómo esto funciona. Y tú puedes ser la persona víctima, entre comillas, de todo esto. Ponte en el lugar de la persona que es víctima de algo inventado, algo exagerado, algo mal entendido, mal interpretado, a propósito mal interpretado. Ahora rápido lo dejo. O sea, lo que debe de ser aquí la advertencia, no seas cómplice con nadie en estos asuntos. No seas cómplice, ¿no? Con personas mentirosas que andan diciendo esas calumnias y no. Hay que ir a la fuente. Lo que vimos con Spurgeon. ¿Qué dijiste? Otra vez. Y ya, te lo voy a leer. Está bien. Vámonos a hablar con esta persona, ¿no? A ver qué, a ver qué, a ver qué. Y la persona agarra la hoja y la destruye, ¿no? No quiere hablar con nadie. Ahora, rápido. En las consecuencias de esto hay mucho. Estamos mostrando, ¿no? El daño. Simplemente así. Pero cuando buscamos las causas, algunas, vean ahora la lista. Primero, hay un deseo perverso, pecaminoso, de saber cosas ocultas que todos nosotros tenemos por naturaleza. El que anda en chismes descubre el secreto. Proverbios 11:13. Ese deseo perverso y pecaminoso, el deseo de saber más de lo necesario, a esto volveremos. Yo quiero saber cosas privadas y personales acerca de otras personas y tú también. Quiero saber cuánto dinero gana esa persona. Quiero saber cómo anda a puertas cerradas, cómo anda en su matrimonio. ¿No? Quiero saber de cualquier problema con sus hijos. Quiero saber una lista de cosas. Y tenemos esta tendencia el deseo de saber, de averiguar. Y si tú me dices que no tienes esta tendencia, no te creo. No me convences, te estás engañando a ti mismo. Porque ahora que te quiero decir algo después del culto. A ver, te voy a llamar y te lo voy a divulgar. Ya te pusiste ansioso. Ya quieres saber qué me quiere decir. Te voy a decir que Santa Claus no es real. Que Santa Claus no existe. I need some water here. Que Santa Claus es un mito, es un cuento. O te voy a decir que Santa Claus es real. Es creación de la CIA. No voy a decir. No, mejor FBI, la FBI. No. Ya estás así con curiosidad, ¿no? Ahora, segundo, hay un deseo no tan solo de saber, sino como ya lo hemos visto, el deseo de juzgar, el deseo de criticar, el deseo de calumniar, de colocarnos en el lugar de Dios, ¿no? Como si fuéramos jueces competentes. Esto ya lo hemos en síntesis comentado. No es necesario profundizarnos en este punto, porque todo esto surge de tu soberbia, de tu orgullo. Pueden ser celos, envidias, frustraciones en tu vida, ¿no? Y eso es un gran tema, en donde todos quieren saber los trapos sucios de los demás por su misma envidia, por sus celos, por su orgullo, lo que sea, ¿no? Y puede ser en muchos contextos ese deseo de enjuiciar a quien sea, aún con la doble regla, la doble norma. Y puede ser simplemente porque
No, como nosotros somos personas hipócritas, nos gusta saber que hay algo de la levadura, de la hipocresía en la vida de otras personas también. Así nos sentimos mejor. Olvidándonos, ¿no?, de que con la misma regla nos volverán a juzgar. Pudiera ser la causa la mente ociosa, floja, la flojera a nivel mental, ¿no? En que debemos meditar, reflexionar y llenar nuestra mente con todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, digno de alabanza, pero nos es más fácil llenar nuestra mente con todo lo falso, todo lo deshonesto, todo lo indigno, todo lo sucio, todo lo bajo, todo lo repugnante y feo y abominable, ¿no? Lo que no tiene valor alguno, sin valor, lo que es de mala fama, digno de la crítica, digno de la condenación. Es invertir la lista apostólica en Filipenses 4. Ahora, tenemos en la mente ociosa, ¿no?, esta tendencia de llenar la mente con basura, ¿no? Y en la lista, los chismes no están en la lista, es todo lo contrario, pero llenamos la mente y hay un modismo. Otra vez les pido perdón por hacer mis comentarios acerca del inglés aquí, la cultura americana, pero hay un dicho muy usado en Gringolandia que dice, la traducción es basura en. Si tú metes basura en tu corazón, en tu mente, en tus pensamientos, estás recibiendo así la basura por dentro. Trash in, trash out. De la abundancia del corazón habla la boca. Si tú estás llenando tu corazón con basura, esa basura saldrá de tu corazón a tu boca y de tu boca a los demás. El argumento es bíblico. Contamina, la persona misma se contamina a sí misma y se contamina a otras personas. Ahora, rápido, no simplemente la flojera mental, no simplemente darle la bienvenida a todo tipo de basura, ¿no?, sino algo más. Hay muchos casos en las relaciones interpersonales en donde nos sentimos como víctimas, ¿no?, de algo, de alguien. Y en la regla de la boca de nuestro Señor Jesús, la voy a leer, dice, esta regla es fuertísima. Si tu hermano pecare contra ti, ve, redargúyele entre ti y él solo. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. En el contexto, esto es la famosa ofensa personal y privada. Y no es el asunto de todas las cuestiones de disciplina eclesiástica, porque termina la disciplina eclesiástica este asunto en Mateo 18. Pero escuchan, repréndele a solas cuando tú y él estén solos, cuando no haya más gente, ¿no? Y lo que sucede es lo siguiente. En un contexto religioso, esto es el pan de todos los días. Las personas dicen ser creyentes, pero no quieren hacer lo que el texto dice. No, alguien pecó en contra mía, en contra de mí. Y no voy a hacer lo que el texto dice. No voy a ir con él, con ella para resolver no, ni siquiera voy a hablar, no. A solas, no. Entre tú y él, cuando estén solos, dice el texto, no. Se lo voy a decir a medio mundo. No. Y llevo años con esta ilustración. Sucedió en otro contexto hace muchos años.
una supuesta palabra ofensiva de un hombre dirigida a una mujer, la mujer vino a reclamarme a mí, vino a decirme a mí que yo tenía que hacer algo por esta palabra, supuestamente una ofensa, ¿no? De palabra. Y yo dije, pero aquí está tu marido. ¿Por qué me lo estás diciéndolo a mí? ¿No? Si tú como mujer fuiste realmente ofendida, lleva a tu marido y platícanlo con la persona. Y increíblemente, o sea, fue en un contexto que no les puedo decir más, en donde para mí era obvio que el asunto no fue exactamente como me lo estaba pintando, ¿no? Porque difícilmente suceden estas cosas cuando el marido ahí está. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero el punto sigue siendo, lo que sucede es, hay un problema, en vez de ir con la persona, ¿no? La tendencia nuestra es de involucrar a terceros, a otras personas. Y en un contexto el asunto se agrava más porque muchas veces estas ofensas o chismes o la actitud criticona, todo el asunto resulta ser motivado por el resentimiento, por los celos, por la envidia. No, ustedes no saben que me ofendieron, ¿no? Que me lastimaron, que me faltaron al respeto en lo que sea. Y todo esto de la persona criticona que anda chismeando es la forma para vengarse. Es la forma más fácil para devolverles el pago a estas personas, desquitarse con estas personas. Sí. Hay muchas causas de todo esto, ¿no? Una de las causas es la inferioridad. Muchísima gente con un espíritu criticona se siente inferior y eso es el clasismo, ¿no? Vivimos en el país lleno de racismo y lleno de clasismo a un nivel espantoso en donde hay muchísima gente que se siente inferior a los demás y por eso y nada más andan criticando, juzgando a los que están en la escala, escalando, están por encima de estos que se sienten inferiores. Y puede ser lo contrario, puede ser que los que están por encima, ¿no? Se sienten superiores y por eso atacan a los que están por debajo, ¿no? Y el punto, hay muchas causas de todo esto y como ya lo hemos visto, esto de la lengua inflamada del infierno quiere decir que al diablo le interesa muchísimo todo esto. A Satanás le gusta muchísimo encontrar a estas personas, ¿no? En cualquier contexto. Cuanto más en un contexto religioso. Son, son personas muy útiles, ¿no? Es este gran tema de ser conocidos por el infierno, por el diablo, por los demonios, el tema en el libro de los Hechos, estos exorcistas vagabundos y los demonios dijeron, no, a Cristo sí, a Jesús le conocemos, ¿se acuerdan, no? Y a Pablo también, sí, a Pablo le conocemos, pero ¿quiénes son ustedes? Los demonios, ¿no? Eso es el lado positivo, quisiéramos ser conocidos por el diablo en ese sentido y no como personas muy útiles, instrumentos en sus manos de Satanás mismo estamos hablando aquí, personas que le sirvan y le ayudan muchísimo al diablo, porque andamos criticando y juzgando y chismeando. Estas son las personas, dice, sí, a estos también los conocemos, a estos sí. Y como ya sabemos,
En muchos casos, las personas ingenuas que no entienden nada, andan en todo esto motivadas por el deseo de ser escuchadas. ¿Qué es esto? No, lo que yo tengo acceso a la información secreta. Yo soy, por lo tanto, una persona muy interesante, muy importante. Y yo quiero impresionar y jalar, llamar la atención y si fuera posible formar mi club de fans incluso, porque todo esto es algo poderosísimo para el corazón, ¿no? Pecaminoso. Todo esto eso es lo que todos los productores de programas en televisión y radio descubrieron hace tanto tiempo. Lo vuelvo a decir, si fueran a prohibir esto en la mayoría de la programación en radio y televisión, hablando de estos programas en donde se juntan ahí y todo es tan chistoso y tan divertido y te dicen el programa se llama La Felicidad o algo por el estilo y no es más que esto, pura mundanalidad, pura pecaminosidad. Es la mesa servida, una dieta continua de calumnias, de acusaciones falsas, de cosas secretas, ¿no? Es como si fuera una forma de pornografía, casi. Y la gente a la expectación, ¿no? Y la reacción emocional y aplaudiendo el mayor escándalo, los mayores ratings. Así, con el mundo en converso y su mundanalidad. Y hay que decirlo, ¿no? En la lista de causas hay que decir esto, lo dice nuestro Señor Jesús en Mateo 7. Hay muchas de esas personas que son simplemente fariseos e hipócritas. Fariseos porque sus reglas no son de la palabra de Dios, fariseos, y personas hipócritas porque es una doble regla. Y a estos les gusta atacar, les gusta difamar, les gusta calumniar, porque tan solo así se sienten bien. Y su meta es ser el calumniador número uno. El diablo ya les ganó. Se llama calumniador de los hermanos, padre de mentiras, acusador de los hermanos. Pero son buenos imitadores de él, ¿no? En muchos casos. Y nosotros tratábamos hace años, escuchen lo que voy a decir, y el tiempo se nos fue. Tratábamos de sembrar el terror, en un buen sentido de la palabra, miedo profundo de este pecado. Porque esto es el pecado que acaba con la paz, ¿no? Que acaba con la paz en todos sus contextos. Y sembrando lo contrario, el caos, la confusión, alboroto. Ahora, para concluir el día de hoy, como acabo de ver el reloj y tenemos que terminar. Ahora rápido, a estos puntos volveremos. Primero, vimos todo una parte de causas y consecuencias. Ahora vamos a algunas reglas que son principios generales, que son de ayuda. Y estas reglas podríamos ocuparnos mucho tiempo discutiéndolas, no lo vamos a hacer el día de hoy. La primera regla para poner un freno a todo esto es de evitar el hablar demasiado, ¿no? En las muchas palabras no falta el pecado, la regla en Proverbios 10:19. Mas el que refrena sus palabras es prudente. Y se refiere a las muchas palabras, ¿no? Y esto es un fenómeno extraordinario aquí. Cuando el texto en Santiago dice que todo hombre sea pronto para escuchar, tardo
o lento para hablar. ¿Qué es esto? Tardo o lento para juzgar, opinar, criticar. Lento, ¿no? Pero pronto para escuchar. El tema es este. La tendencia que tenemos de hablar demasiado. Hablamos demasiado, todos nosotros, de algunas cosas. Y el hecho de hablar demasiado nos va a meter en problemas. En las muchas palabras no falta el pecado. Es por eso de que no sean muchos maestros. Al principio lo vimos en el primer versículo del capítulo 3 en Santiago. Pero a nadie le gusta hablar con estas personas que hablan demasiado, no saben callarse, hablan sin pensar, no pueden cerrar la boca, hablan muchas de esas personas sin entender ni siquiera de qué están hablando, hablan de cosas que no saben, expresan sus opiniones acerca de temas que ni siquiera entiendan, y esta característica se manifiesta en muchísima gente. Aún en el contexto religioso, Bunyan hablantín, ¿no? Hicimos hace años una serie sobre estos, los personajes en el Progreso del Peregrino, hablantín, la versión antigua, ¿no? Del libro de Bunyan, habla mucho, hablaba muchísimo, y toda su religión consistía de lo que hablaba, ¿no? Pero su religión se quedaba en su boca. La totalidad de su profesión de fe consistía de lo que hablaba. Nada más. Pretendía ser uno de estos maestros, supongo. Y hay personas así por todos lados y en todas las iglesias que pretenden saber y quieren hablar y nos quieren enseñar, ¿no? Están por todos lados. Pero a nosotros no nos gusta hablar, no queremos ni darles la oportunidad a algunas de estas personas para que abran su boca. La Biblia habla muchísimo de esto, de los que hablan demasiado, ¿no? Y esto, hay que entenderlo, es simplemente su egoísmo, es su ego, es el yo, es la soberbia. Y es otro gran tema, ya lo hemos estado diciendo, se sienten importantes y buscan su club de fans y quieren parecerse como personas muy interesantes, muy divertidas, personas que saben mucho y invariablemente personas que pretenden tener la razón. Y lo que vemos es que quieren dominar cualquier plática, cualquier charla, no se meten ahí y para interrumpir, para corregir. Y peor si son mujeres, escuchen lo que estoy diciendo aquí, y están sentadas a un lado de su pobre, ven como lo estoy diciendo, su pobre marido, y ahí están a cada ratito, no gordito, y no, no, van a corregir, van a interrumpir, van a contradecir a su marido. Y si esto lo están haciendo en forma pública, ¿qué es lo que está pasando a puertas cerradas en su casa? A veces lo vemos con los jóvenes, ¿no? Ahí están en la mesa, adolescentes, y quieren corregir a los adultos, ¿no? Y hoy en día, ¿no? Opinando y criticando y se meten en asuntos corrigiendo a su mamá y a su papá. Esto es una parte, ¿no? De un paquete que se encuentran los adolescentes en donde piensan que todo lo saben, que tienen la razón en casi todo y que son prácticamente, ¿cuál es la palabra aquí? Sin ningún defecto ni peligro, no son, se me está escapando la palabra, y lo demuestran discutiendo, argumentando, criticando, en relación con personas mayores de edad, comenzando con sus papás.
Y esto es un fenómeno a lo largo del libro de Proverbios, no comentado ampliamente. Y luego en el contexto eclesiástico, y no vamos a detenernos aquí, no quiero armar ningún escándalo, no quiero ofender, no quiero provocar a ninguna mujer con lo que voy a leer. Pero el texto dice, escuchan, que vuestras mujeres callan en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice, y si quieren aprender alguna cosa, preguntan en casa a sus maridos, porque deshonesta cosa, vergonzosa cosa es hablar una mujer en la congregación, y luego, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿A vosotros tan solo les ha llegado? Y si alguno a su parecer es profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos, son mandamientos, son mandamientos del Señor. Curios, el título de Cristo, ¿no? Que guardan silencio en relación con la enseñanza. No es que no pueden cantar o que no pueden, no, pero es escuchen lo que voy a leer aquí. No permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. 1 Timoteo 2:12, ¿no? Y el por qué no es el machismo, no es la cultura, no es que Pablo se equivocó, tampoco, porque Adán fue formado primero y después Eva, es el orden en la creación primero. Y segundo, la caída. Adán no fue engañado, sino la mujer siendo seducida, ¿no? Y engañada, vino a ser envuelta en la transgresión, ¿no? Que permanezcan en submisión, guardando silencio, dice. ¿Cómo? ¿Qué? No. ¿Cómo es posible esto? Y ya, no quiero no me pueden apedrear, no me pueden quemar en la hoguera después del culto, eso no va a pasar. Pero algunos llegarán a su casa para lincharme por lo que acabo de leer. Adelante, que me linchan a distancia en sus casas y que yo no sepa nada, ¿no? Mejor así, ¿no? Mejor así. Si sus maridos les permiten hacer eso, ¿no? Que me linchan. Está bien. Es virtual, linchamiento virtual. Está bien, no pasa nada. No me afecta en nada. Algunos ya se marcharon. No. Ahora, termino con esto. No, el tiempo se nos fue. En esta lista de reglas, la primera es de no hablar demasiado, ¿no? Con lo de las mujeres, lo voy a pintar en otros términos, ¿no? De no hablar fuera de orden. Así lo voy a dejar. Eso es más suavecito, no se suaviza el asunto así, de no hablar fuera de orden, ¿no? Y en el contexto, ¿no? Y termino con lo siguiente. La parte que vimos al principio de esta miniserie, la mejor parte, es la regla en Efesios que tu palabra sea buena para edificación según sea necesaria, la famosa necesaria edificación, ¿no? Que tan solo las palabras que contribuyan a la edificación, la bendición. Nuestra versión antigua, esta fórmula es tremenda porque dice para que dé gracia a los oyentes. Y todo el aspecto negativo hasta ahora en el estudio de hoy, en el sermón de hoy, pero ahora terminemos con la parte positiva de todo esto.
Las reglas aquí son tremendas, ¿no? Son tremendas esas reglas. ¿Es buena lo que voy a decir? ¿La palabra buena? Todo esto de edificación es todo un gran tema de cuál será el efecto, ¿no? Hay muchas cosas aquí que el tiempo no nos permite discutir. Hay cosas que no debemos decir en la presencia de nuestros hijos. Hay cosas que no debemos decir en la presencia, si somos creyentes, en la presencia de personas en conversas. Cosas que no debemos decir a los incrédulos que nos rodean. Sí. Hay cosas que por no ser edificantes, ¿no? No las debemos decir a nadie. Y estas cosas están por todos lados hoy en día. Y no simplemente decir, sino escuchar. Es prestar atención. Es darles su audiencia, ¿no? Su rating, ¿no? No cosas innecesarias, cosas que no van a hacer bien, que no van a ayudar a nadie. Ahora vamos al libro de los Proverbios y tenemos que terminar. Yo tenía planeado esto. Vamos a Proverbios y quiero que vean el lado positivo. El tiempo se nos fue, ya lo dejamos con esto. Vean la contraparte de este paquete de buenas, edificantes, que proporcionan gracia. Por más que lo del Evangelio ofende, escandaliza al inconverso, ahora terminemos, es suficiente. Yo pensaba, no vamos a avanzar más. Aquí vamos a terminar. Ya quiero que veamos con nuestros propios ojos estos versículos en Proverbios que explican lo que quiere decir edificación, palabras buenas, que proporcionan gracia. Ya lo tienen, Proverbios 10, y vamos a Proverbios 15, luego al 16 y 20. Ahora rápido, en Proverbios 10, el primer texto. Podemos terminar leyendo nada más. Plata escogida es la lengua del justo. ¿Qué es esto? Plata escogida, la lengua del justo, más el entendimiento de los impíos, nada, no es la basura. Basura que dejas entrar y basura que va a salir de tu corazón y tu boca, ¿no? Si no estás sentado para comer y alimentarte de la plata escogida, la lengua del justo. Los labios del justo, el 21, apacientan a muchos, ¿no? Pero los necios mueran por su falta de entendimiento. Pero esta fórmula, apacientan a muchos. Son instrumentos, estos creyentes usan sus lenguas como instrumentos que alimentan y instruyan y ayudan a muchos. A muchos. El texto es tremendo. Ahora vamos al capítulo 15, 15:2, versículo 2 del capítulo 15. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará necedades, ¿no? Sandeces, la versión antigua. Pero la lengua de los sabios, la parte positiva, adorna la sabiduría. Vean en 4, la sana lengua es árbol de vida. El poder de la vida y la muerte está en la lengua, ya lo vimos antes en otro sermón. Mas la perversidad en ella es quebrantamiento del espíritu. La lengua, árbol de vida. La lengua, ¿no? Adornando la sabiduría. Vean en el versículo 7, la lista aquí es larga. Los labios de los sabios esparzan, repartan, distribuyan sabiduría. ¿No? Pero no así el corazón de los necios. Distribuyan sabiduría. Vean hasta 23 que dice, alégrese el hombre con la respuesta de su boca, la palabra a su tiempo, cuán buena es, dice. ¿Qué es esto? La palabra oportuna, la respuesta que da alegría a su corazón, es la respuesta adecuada, es la respuesta correcta, ¿no? Esta lista de textos, vamos al capítulo 16, 23.
El corazón del sabio hace prudente su boca. ¿Qué es esto? El corazón del sabio produce una boca que habla de manera prudente y con sus labios aumenta la doctrina, ¿no? La enseñanza. Y el tema aquí es que el corazón sabio controla la boca, ¿no? Enseñando verdades, sana doctrina. Aquí es la idea es una regla que no vamos a ver el día de hoy, la regla de la boca de nuestro Señor Jesús, que tu palabra sea la verdad y nada más, ¿no? La pura verdad y nada más. Y luego en el capítulo 20, rápido, se nos fue el tiempo, pero veamos los textos, faltan dos para concluir. En el capítulo 20, el versículo 15, hay oro y multitud de piedras preciosas, ¿no? Estamos en Proverbios 15, más los labios sabios son de mayor, de más valor, vaso más precioso. O sea, compara aquí tus labios que comunican sabiduría y verdad y gracia a los demás. Hay un contraste entre cantidad de oro y multitud de piedras, diamantes y piedras preciosas, ¿no? Y dice, hay una olla preciosa más, ¿no? Que todo aquello, con más valor, ¿no? Más preciosa, ¿no? La lengua, los labios sabios, ¿no? Que comunican la palabra oportuna, la palabra adecuada, ¿no? Y el último texto, 25, vamos al capítulo 25. El libro de Proverbios está lleno de este argumento. Incluso hay libros de la época puritana que se basaron en estos textos, ¿no? Muchos libros predicaban series de sermones con muchas reglas y detalles. 25, ya lo tienen en su versículo 11, manzana de oro con figuras de plata. Es la palabra dicha como conviene. El argumento es una ilustración gráfica que hemos visto repetidas. Son vasos o son alimentos, como sea. Y la idea es la misma de lo que estamos comiendo, lo que estamos consumiendo y lo que estamos sirviendo y entregando por medio de este fenómeno, la capacidad preciosa, maravillosa que tenemos de hablar. Y la manzana de oro y las figuras de plata no llegan al nivel de la palabra hablada, comunicada, dicha. ¿Qué dice? Como conviene, ¿no? Como debería, como debe de ser, ¿no? Y estos textos amplían el argumento que está en Efesios, la palabra buena para edificación, ¿no? Según la necesidad, ¿no? Según sea necesaria, ¿no? En contraste con todo lo que hemos visto. Y en todos sus ejemplos hay que, el corazón, apunten el texto que no vimos, 15:28, escúchenlo, voy a leer. El corazón de los justos piensa para responder, ¿no? El corazón de los justos piensa, ¿no? Antes de hablar, piensa para responder. Y este texto, hay más aquí que tengo, estoy viendo aquí. Este texto es fabuloso, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Y la boca de los impíos derrama
la contraparte en todos los proverbios, ¿no? Negativo, positivo. La boca de los impíos, la versión antigua, derrama malas cosas. Y concluyo con esto, ¿no? Los con quienes trabajamos, con quienes tenemos alguna relación, hablando de personas no creyentes, se van a dar cuenta de que hay algo diferente en nosotros, ¿no? Y por lo que estamos viendo aquí, por lo que sale de nuestra boca, se darán cuenta, ¿no? De que nuestra meta es de que seamos hacedores de paz, pacificadores, instrumentos en las manos de Dios, ¿no? Con todos los demás. Y en vez de andar así, y yo no estoy descartando hay un lugar para criticar lo que sea en forma correcta, ¿no? Pero nunca van a escuchar chismes ilícitos, ni necedades, ni basura, ni lenguaje grosera, ni bromas groseras, ¿no? Con esas bromas de doble sentido que hoy en día están en los memes, en internet, nunca van a ver ni van a escuchar nada de esto, en teoría, no. Medicina preventiva, el día de hoy. Oremos.